cuando el juez va a dictar sentencia, ¿qué te puede producir, ¿no? ¿Qué seguridad te puede producir la justicia en ese momento, la justicia ciega, la justicia equilibrada, cuando el propio juez que tiene que dictar sentencias está pronunciando y está deseando acusarles, ¿no?, de ese delito de alta traición y llevarlos a la horca? Sin ningún género de duda. Lo que sucede es que el juez inglés lo único que hace es pronunciar la sentencia. Es decir, podría haber dicho, en vez de cadena perpetua, de 30 o 40 años. Sí, pero ya está diciendo que él no le temblaría la mano y que estaría... sin ningún género de dudas, pero el veredicto lo dicta el jurado popular. Sin duda, es decir, sin considerar los culpables, podría haber hecho este juez británico, que se caracterizan además por lo demoledores que son sus summing up, los resúmenes que hacen antes del jurado. Aquí no se ve, pero son demoledores en favor o en contra, y generalmente a veces más demoledores aún que la acusación, ¿no? Pero no olvidemos que los 4 de Guildford, bueno, más de 4, porque evidentemente están los chavales, resulta inconcebible que alguien que sea menor de edad pueda ser condenado en un tribunal de justicia por una prueba que yo creo que de manera muy prudente, al final se dicen excesivamente prudente, que se dudaban del valor de los forenses. Yo no llego a comprender cómo es posible que alguien que no haya estado en contacto con la nitroglicerina, parece una prueba evidentemente forzada sin ningún género de dudas, ¿no? Pero la tragedia del asunto es que el veredicto de culpabilidad lo pronuncia un jurado. Con esto no quiero descalificar la institución del jurado, que en Estados Unidos y en Inglaterra está absolutamente asentada y aquí en vía de asentamiento, y que evidentemente al jurado se le ha sustraído una prueba muy importante en la que a lo mejor las dudas que se habían suscitado. Es curioso porque el sistema legal anglosajón se basa en condenar más allá de una razonable sospecha, y aquí es condenar por encima de cualquier otra sospecha, sin ningún género de dudas. Y creo, me parece que lo ha dicho Beatriz en la presentación, la tragedia es que la policía sabía perfectamente que estas personas eran inocentes, probablemente tenían sus sospechas desde el primer momento, y después de manera demoledora cuando los responsables del IRA confiesan esos crímenes, y es evidente que tienen a inocentes en la cárcel. Confirmar, es decir, para no reconocer que han cometido un error grave y sobre pretexto de que ello perjudicaría la lucha antiterrorista, pues lo someten a esta situación. Pero si el abogado de ellos tiene conocimiento de que los responsables del IRA dicen que son inocentes, ¿no se puede promover el caso otra vez? Sí, me imagino que intentarían ir a un sistema que es el de la reapertura, sin ningún éxito, porque necesitas la aparición de una nueva prueba. Y tangencialmente en un momento de la película se habla de que, bueno, estos son muy mentirosos, de alguna forma lo presentarían como la manera de intentar que compañeros suyos del IRA resultaran exculpados, se abriera un nuevo juicio y entonces ellos negaran la veracidad de los hechos. Ese es un poco, vamos a decir, el planteamiento procesal del asunto, ¿no? Insostenible, porque existe una prueba que es la coartada del mendigo indigente con una declaración que debe ser tajante, y además esa nota firmada por el inspector jefe diciendo no se dé traslado a la defensa. Creo que esa es la clave del sistema, es decir, utilizar las garantías del sistema en contra del propio sistema. Un sistema que, como tú decías, ha tenido muchos errores judiciales. Por ejemplo, el último en febrero de este año, un sepulturero ha pasado 27 años en la cárcel por un crimen que no ha cometido, aparte de los 6 de Birmingham, etcétera, 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 y personas que han sido condenadas también a muerte hace 43 años que han sido declaradas el año pasado inocentes. Es la afirmación que se hace generalmente en los tribunales de justicia, que es preferible que un culpable sea declarado inocente que un inocente sea culpable. En un momento de convulsión, además. En un momento emocional. Yo estaba en Londres en esas fechas, particularmente en el año 75, y había una situación de verdadero terror. Es decir, que el efecto que esta organización asesina, como es el IRA, producía en Londres era tremendo. Había controles en cualquiera de las esquinas, se oían explosiones, se veían las columnas de humo. Yo recuerdo incluso una representación en el Covent Garden interrumpida por la amenaza de una bomba que no se pudo reanudar sino prácticamente una hora y media después. Es decir, que ese clima de terror está ahí presente, esa reacción del Estado con una legislación antiterrorista, pero yo creo que la razón fundamental de cualquier lucha antiterrorista, insisto, es combatirlo con la ley. La única defensa que tenemos las sociedades civilizadas, el Estado de Derecho, es la asunción de todas las garantías, por muy costosas que sean socialmente, y porque por mucho que parezca que no producen el rendimiento social que produce. Creo que esa imagen, insisto, del banquillo de los acusados inocentes 15 años después es sencillamente demoledora. Yo creo que además, sí, perdón. No, que además está filmado, fíjate que hemos visto películas de juicios, aquí está filmado de otra manera, no hay esa forma cinematográfica de rodar, de planos contra planos, planos del público, el jurado, travelings que recorre. No, aquí está rodado de una manera como mucho más áspera, más directa y más sencilla también, ¿no?
Es prolija, sí, toda la zona esa. Yo lo que quería decir es que es cierto que una parte de la película cuenta, o sea, trata, digamos, de errores judiciales, y hay otra parte de la película en la que a mí además es la parte que más me gusta, en la que, por supuesto, se olvida de que sus protagonistas están sufriendo o padeciendo un enorme error judicial, ya te lo ha contado, luego te volverá a insistir sobre ello, y es esa parte en la que van ocurriendo las cosas al margen de ellos, es decir, si hay algún tipo de trámite se ve de vez en cuando al padre que está enviando cartas, es decir, que nunca deja en esa... Pero la mirada de Sheridan se quiere posar en otra cosa, no en su supuesta defensa que sigue, sino se quiere posar en cómo evoluciona esa relación entre el hijo y el padre, es decir, cuando entran, porque no nos olvidamos de que el padre prácticamente entra en la cárcel aunque bueno, de una manera injusta, pero casi alegre, porque se da cuenta de que va a ayudar a su hijo, y en ciertos momentos de la película, esa zona de la película, da lo mismo que haya el proceso siga o no siga o tal, sino que estás viendo cómo esas dos personas se desarrollan en ese, al margen de la justicia o la injusticia. El Giuseppe con su hijo y la ternura que tiene ese padre, ¿eh? Sí, y la cantidad de reproches que el hijo va soltando, es decir, porque cada dos escenas en una le vuelve a sacar un reproche nuevo, una cosa es tremenda. Dice el padre, el dinero honrado dura más. Sí. Y aparte de esa relación entre padre e hijo es como va creciendo también el personaje, ¿no?, de Jerry Conlon, como de ser un tipo desclasado, un tipo que ni siquiera es consciente de lo que le está ocurriendo, ya no solamente en el juicio, sino en los primeros años de la cárcel. Yo creo que empieza a ser consciente cuando muere el padre y le entra esa desesperación y empieza a ser consciente de lo que ha ocurrido, ¿no? Es un tipo, pues bueno, es un vulgar ladronzuelo en una sociedad fracturada. En aquel momento además el gobierno británico estaba a punto de caer al Brexit, quiero decir, todo era convulso, estabas conmigo y si no era que estabas contra mí, y es realmente, te da la sensación, ya el inicio de la película te das cuenta en el lío en el que está metiendo a todo el mundo, al barrio, al propio barrio, ¿no? Y luego, claro, el lío en el que mete a toda la familia, y él no es consciente en ningún momento de lo que le está ocurriendo. Hay unas imágenes tremendas en el juicio que se les ve a él y al otro pintando, como riéndose jugando, y haciendo es una al juego de la horca, ese de las letras y tal. ¿Cómo crece el personaje de Daniel Day-Lewis? ¿Cómo lo hace él crecer? Siempre a la sombra del padre. Por eso cuando en un momento de la película, cuando desaparece el padre, la película cambia completamente y se dedica a narrar de una manera casi no sé, como de un dietario, cómo los sucesos se agolpan para que él salga de la cárcel. Pero eso ya no interesa. Es decir, bueno, sí interesa, sobre todo a los protagonistas, pero desde un punto de vista cinematográfico es otra cosa ya. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la película para mí baja muchísimo y se dispersa a partir del momento en que muere Peter Postlethwaite, ¿no? Quizás porque los guionistas Terry George y Jim Sheridan, que intervienen en el guión de todas las películas, no han sido capaces de seguir el rastro del personaje que se ha quedado sin su protector de alguna forma, ¿no? De alguna manera no retoman la última conversación que casi tienen en la celda entre el padre, ¿no? Y esa parte final es muy informativa, es muy reivindicativa. Yo creo que el final de la película es excesivamente panfletario. Digo panfletario no porque no tenga razón el personaje que lo tiene de arriba abajo, ¿no? Y no sea una reivindicación emocional de cara al espectador, pero la película se deshilacha desde el mismo momento en que, como dice Oti, esa relación que es la que sustenta la película. El comienzo de la película es prodigioso. Yo creo que hasta que se va de Belfast, y luego también la situación en Londres también, pero lo de Belfast es prodigioso, el vigor narrativo, la fuerza física, la claridad con la que expone todos los elementos de la situación. Esa parte, la primera parte de la película. Y hay una película muy reciente que habrá gustado mucho a los espectadores, que copia literalmente una secuencia, que es Billy Elliot, cuando el hermano de Billy Elliot huye de la policía a través de casas, etcétera. Está literalmente copiada de la magnífica secuencia aquí en la que estos dos ladronzuelos huyen a través de los pasillos, de las callejuelas, de las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí lo ha resumido de una manera ciertamente muy eficaz. La película de vez en cuando cae en algo que tiene la misma tendencia casi todos estos directores de este free cinema anglo-irlandés, ¿no? Que es una cierta teatralidad, y es que los actores son tan buenos y les gusta tanto el texto que la primera confrontación en la celda entre Peter Postlethwaite y su hijo Jerry Conlon, Daniel Day-Lewis, en un momento determinado la planifica con excesivos primeros planos o planos medios, y hay una cierta enfatización, porque a Daniel Day-Lewis yo creo que es un actor excelente, pero hay que pararle de vez en cuando en determinados momentos, porque quizás por lo que dice Beatriz está demasiado dentro del personaje, ¿no? A mí me parece un poco excesivo los actores que hacen estas
cosas. ¿no? Lo que pasa es que en la primera mitad... 48 horas sometido a torturas. Eso hay una anécdota